México ha sido testigo de una de las reformas más trascendentales y controvertidas en su historia reciente, la reforma judicial promovida por Morena, el partido en el poder. Esta reforma, aprobada en medio de protestas y tensiones políticas, promete transformar el sistema judicial del país, uno que durante años ha estado en el centro de las críticas por su corrupción, nepotismo y servilismo hacia las élites económicas. El cambio que esta reforma implica no solo es profundo en términos estructurales, sino también simbólico, ya que podría devolver el poder judicial al pueblo mexicano. Sin embargo, la gran pregunta es si esta reforma será capaz de erradicar la corrupción judicial o si terminará replicando los mismos vicios que la han caracterizado durante décadas. La aprobación de la reforma no fue fácil. Durante semanas, México fue escenario de intensos debates, protestas y hasta rumores sobre chantajes y coacciones dentro del Senado, con la reforma judicial como epicentro de la controversia. El punto culminante llegó cuando, tras una jornada convulsa, el senador panista Miguel Ángel Yunes decidió votar a favor de la reforma, logrando así los 86 votos necesarios para su aprobación. Este voto fue clave para que Morena y sus aliados lograran la mayoría calificada y pudieran modificar la Constitución, introduciendo cambios que, según sus defensores, buscan limpiar el sistema judicial y devolverle legitimidad. Sin embargo, esta reforma, que incluye medidas inéditas como la elección popular de jueces, ha sido calificada de peligrosa y controvertida por sus detractores, quienes argumentan que podría abrir la puerta a la incompetencia y la falta de preparación en el Poder Judicial. No obstante, los promotores de la reforma aseguran que se tomarán todas las precauciones para garantizar que solo los candidatos capacitados y con experiencia puedan acceder a los cargos. Para ello, se han establecido comités técnicos que evaluarán a los aspirantes y asegurarán que cumplan con los requisitos de formación y experiencia. Uno de los aspectos más polémicos de esta reforma es la elección de jueces por voto popular. Para 2025, la mitad de los jueces del país, incluyendo a los de la Suprema Corte de Justicia, serán electos por votación directa, mientras que la otra mitad será elegida en 2027. Este cambio marca una ruptura con el modelo tradicional en el que los jueces eran designados por un proceso interno que muchas veces estaba controlado por las élites políticas y económicas. Esta medida, que busca darle voz al pueblo mexicano en la selección de quienes imparten justicia, ha generado tanto entusiasmo como escepticismo. Por un lado, muchos ven en esta reforma una oportunidad histórica para democratizar el poder judicial y acabar con la corrupción sistémica que ha plagado a esta institución durante décadas. Por otro lado, los críticos argumentan que la elección popular de jueces podría llevar a que personas sin la preparación adecuada accedan a cargos de gran relevancia. No obstante, la reforma también incluye mecanismos para asegurar que los candidatos cumplan con los requisitos necesarios, como la creación de comités técnicos en ambas cámaras del Congreso, que evaluarán la idoneidad de los postulantes. Este proceso de elección popular está diseñado para ser un paso hacia la democratización del Poder Judicial, asegurando que aquellos que imparten justicia respondan a los intereses del pueblo y no a las élites económicas o políticas que tradicionalmente han controlado la judicatura en México. Además, la reforma también prevé la reducción de los mandatos de los jueces de 15 a 12 años, la disminución del número de magistrados de 11 a 9, y la eliminación de los sueldos excesivos que algunos jueces han percibido durante años, una de las críticas más comunes hacia el sistema judicial mexicano. El recurso de amparo, una de las herramientas judiciales más emblemáticas de México, también ha sido objeto de reformas. Este recurso, concebido originalmente como una protección para los ciudadanos frente a los abusos del Estado, se ha convertido en una herramienta frecuentemente utilizada por los más poderosos para frenar reformas que no les benefician. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recurrieron al amparo en múltiples ocasiones para paralizar proyectos de infraestructura como el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, alegando preocupaciones sobre la transparencia y legalidad de dichas obras. Sin embargo, muchos argumentan que estos amparos respondían más a intereses políticos que a una genuina preocupación por la legalidad. Un ejemplo claro del uso del amparo como herramienta de los más poderosos es el caso de Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios más ricos de México, quien ha utilizado múltiples recursos de amparo para evitar el pago de miles de millones de pesos en impuestos. El Servicio de Administración Tributaria ha mantenido una batalla legal contra Salinas Pliego por deudas fiscales multimillonarias, pero los recursos de amparo han permitido al empresario aplazar indefinidamente el pago de estas obligaciones. Este caso ilustra cómo el recurso de amparo, diseñado originalmente para proteger a los ciudadanos comunes, ha sido utilizado por las élites para eludir la justicia y evitar sanciones económicas. Esta reforma busca limitar el uso del amparo para evitar que continúe siendo una herramienta para frenar proyectos clave del gobierno o proteger a los poderosos de enfrentar procesos judiciales. Bajo el nuevo marco legal,
El recurso de amparo no podrá ser utilizado de manera indiscriminada para detener cualquier iniciativa que vaya en contra de los intereses de las élites, una medida que ha sido recibida con gran preocupación por parte de los sectores empresariales y mediáticos, quienes han dependido del amparo como un escudo frente a las acciones del gobierno. Uno de los problemas más graves que enfrenta el sistema judicial mexicano es el nepotismo y la corrupción. En 2023, la ministra de la Suprema Corte, Norma Piña, ganaba un salario mensual de 445,000 pesos, una cifra exorbitante que dista mucho de la realidad que enfrentan millones de mexicanos. Además, el nepotismo es una práctica extendida en el Poder Judicial. Un informe del Consejo Federal de la Judicatura reveló que, en promedio, cada magistrado tiene a 4.7 familiares trabajando en el sistema judicial. Esta situación ha generado desconfianza entre la población, que ve al Poder Judicial como una institución corrupta, controlada por unas pocas familias que se benefician de su posición. La reforma judicial busca poner fin a estas prácticas. Además de reducir los salarios excesivos, también se eliminarán las pensiones vitalicias que muchos jueces han disfrutado durante años. La creación de una junta de supervisión independiente, con el poder de sancionar, suspender o incluso destituir a jueces corruptos, es una de las medidas más audaces de esta reforma. Sin embargo, algunos críticos argumentan que esta junta podría ser utilizada para perseguir a jueces que no se alineen con los intereses del gobierno, lo que generaría un nuevo tipo de control político sobre el Poder Judicial. El Poder Judicial mexicano ha sido históricamente acusado de servir a los intereses de los más poderosos. Casos emblemáticos como el de Emilio Lozoya, acusado de corrupción en el caso Odebrecht, y Rosario Robles, implicada en la estafa maestra, demuestran cómo las élites han utilizado el sistema judicial a su favor, mientras que figuras poderosas como estas han logrado obtener libertad bajo fianza o sentencias indulgentes. Miles de mexicanos sin recursos permanecen encarcelados durante años sin haber sido siquiera juzgados. Mientras los ricos y poderosos logran evadir la justicia, los ciudadanos comunes enfrentan un sistema lento, burocrático e ineficaz. La reforma judicial busca cambiar esta realidad, estableciendo límites a la duración de los juicios y garantizando una justicia más equitativa y accesible para todos. Aunque esta reforma ha sido calificada como controvertida por algunos sectores, muchos coinciden en que el Poder Judicial mexicano necesitaba una transformación urgente. No obstante, la implementación de estos cambios no será fácil. Claudia Sheinbaum, quien asumirá la presidencia tras López Obrador, enfrentará el desafío de garantizar que esta reforma se implemente de manera efectiva y que no reproduzca los mismos vicios del pasado. Además, Sheinbaum deberá lidiar con la resistencia de sectores empresariales, políticos y mediáticos que ven en esta reforma una amenaza a sus privilegios. Los grandes conglomerados mediáticos han descrito la reforma como peligrosa, argumentando que podría poner en riesgo la independencia judicial. Sin embargo, otros señalan que el verdadero temor de estos sectores no es la independencia judicial, sino la posibilidad de que el nuevo Poder Judicial imponga límites a sus actividades lucrativas y extractivas en el país. El sistema judicial mexicano ha estado bajo el control de las élites durante décadas. Su corrupción, nepotismo y su servilismo hacia los intereses económicos han impedido que el pueblo mexicano tenga acceso a una justicia real y equitativa. Esta reforma, aunque no es perfecta, representa un primer paso hacia la democratización del poder judicial y la recuperación del poder por parte del pueblo. Si bien es cierto que esta reforma plantea riesgos y desafíos, también ofrece una oportunidad histórica para transformar el sistema judicial de México y construir una justicia más transparente, equitativa y accesible. El éxito de esta reforma dependerá en gran medida de su implementación y de la capacidad del gobierno para resistir las presiones de aquellos que se benefician del sistema actual. La reforma judicial aprobada en México podría marcar el inicio de una nueva era para el país, una en la que el poder judicial responda a los intereses del pueblo y no de las élites. Sin embargo, el camino hacia una justicia verdadera será largo y complicado. La implementación de esta reforma deberá ser vigilada de cerca para asegurarse de que cumpla con sus objetivos y no se convierta en una nueva herramienta de control político. El pueblo mexicano ha esperado durante décadas por un sistema judicial que sea verdaderamente justo y equitativo. La reforma judicial de 2024 ofrece una oportunidad para lograrlo, pero solo el tiempo dirá si esta transformación será efectiva o si terminará replicando los mismos problemas que ha intentado solucionar.